Bueno, hola, ¿qué tal? Hoy es lunes 19 de abril del 2021. Estamos en la Unidad de Aprendizaje Salud Mental de la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y mi nombre es María Clarareta y soy la profesora titular de la materia. Hoy tenemos un gran trabajo por delante, porque estamos dando psicosemiología. Y vamos a ver en la primera parte, digamos, en este video, senso-percepción, afectividad y pensamiento. Vamos a tratar de articularlo con lo que es síndrome alucinatorio, si es que podemos llegar a todo eso. Les voy a decir algo que es lo siguiente, que tenemos una gran tarea por delante, ya los dije, y por otro lado que el trabajo práctico, yo se los anuncio ahora, va a ser que ustedes hagan un resumen que les permita estudiar a ustedes de lo que yo dé en esta clase. Así que el trabajo práctico lo hacen simultáneamente a la clase. Agarran cuaderno o celular, como ustedes quieran, y mientras que yo voy dando la clase, ustedes van tomando nota de los que les parecen los elementos más importantes y después lo van agrupando como quieran. Les recuerdo, por unos temitas que hubo, que los trabajos prácticos son individuales, porque hubo alguna situación que después vamos a hablar. Así que tanto en el hoy, que es el teórico 3A, como en el 3B, la actividad práctica se va a desarrollar, el foro, después ustedes lo van a subir con sus correspondientes ayudantes, pero va a consistir en que ustedes de este video hagan un resumen, una síntesis, como ustedes lo puedan hacer con respecto a lo que yo hoy les voy a ir enseñando de senso-percepción. Bueno, dijimos que las funciones psíquicas, vamos a repasar un poquito, no son los sentidos, sino son funciones integradas, complejas, que tienen que ver con los sentidos y que tienen que ver con una expresión y un estado del sujeto, son subjetividades. También hemos dicho que las vamos a ir aprendiendo según aparezcan y que las vamos a ir aprendiendo parcialmente, como todo se aprende, nada se aprende en un todo constante. Esto creo que es muy importante para que lo tengamos en cuenta en el sentido de que todo lo vamos aprendiendo parcialmente, todo lo vamos tomando de alguna manera así, aguantando lo que no sabemos, como les dije en la última clase. Hoy tenemos por delante un gran apartado, un gran capítulo de lo que es la psiquiatría, que es la semiología, quiere decir el estudio de los signos y síntomas, que corresponde a la función psíquica del senso-percepción. ¿Cómo se definiría? Yo voy a tomar de varios libros y ustedes van a hacer el apunte que les va a quedar maravilloso y que después va a dar por origen al manual, al libro que vamos a hacer de la cátedra. ¿Cómo vamos a definir la senso-percepción? La senso-percepción la vamos a definir como la función psíquica que implica la captación de lo que es el afuera y el adentro, digamos, lo que es la percepción del adentro y del afuera. Tomar información del adentro y del afuera, del yo y del no yo. Cómo llegan determinadas informaciones del yo y del no yo, del adentro y del afuera. Es muy interesante que ustedes sepan que la constitución del adentro y del afuera, y de lo que después, más adelante, se puede complejizar, pensando que tal, muy adentro y tal, muy afuera, lleva un tiempo para lo que es el humano y que en principio, como diría el Antiguo Testamento en el Génesis, no hay ni luz ni oscuridad, quiere decir no hay ni adentro ni afuera, y que justamente son gracias a estas, ahora vamos a decir la primera palabra, sensaciones, quiere decir informaciones sencillas que vienen desde el exterior o desde el interior, que se va constituyendo el adentro y el afuera. Quiere decir que nosotros ya no venimos preparados, yo, no yo, adentro, afuera. Esto es mío, eso es tuyo, esto es el exterior, esto es el interior. No. Las sensaciones del cuerpo, de los agujeros del cuerpo, esto está tomado
tanto desde la psiquiatría como también con algunos elementos del psicoanálisis, cada marca van a ir dejando marcas en el niño, en el bebé, que van a ir constituyendo el adentro y el afuera. Por ejemplo, el hambre. El hambre como sensación primera, ¿sí? Como príncipe. Porque como muy bien dice Lacan, la sensación primera del nacimiento tiene que ver con el vértigo y tiene que ver justamente con la sensación de asfixia y vértigo que tiene el recién nacido cuando se invierte justamente la relación, la relación que tiene con la madre, pero básicamente la circulación. ¿Vieron? Cuando cambia de circulación fetal a circulación fuera, ¿no? A circulación ya humana propiamente dicha, por fuera de lo que es la circulación fetal. Bueno, entonces hay como la unidad de información que podemos tener, se llama sensación. Esa sensación puede estar dada por los sentidos, ya sea visual, auditivo, olfativo, gustativo y táctil, y también justamente por una noción que desde entrada les digo que uno no percibe como si fuera una tabula rasa. Quiere decir, uno no percibe como si nunca hubiese percibido. Uno percibe desde un mundo, como diría Sandro, de sensaciones, un mundo de conocimientos, un mundo cognitivo. Entonces, las primeras sensaciones que nos constituyeron quedan como grabadas, como marcas, en un lugar en donde no es accesible para nosotros. Entonces, ¿cómo se va constituyendo el mundo interno y cómo se va constituyendo el mundo externo y lo que corresponde a yo y no yo? Gracias a cierto juicio de realidad que se hace en relación a si eso que estoy sintiendo es interno o es externo. Quiere decir que no viene configurado en nuestro cerebro lo que es de adentro, lo que es de afuera, sino que estas sensaciones, a partir de cómo se van generando y cómo se van agrupando y cómo se van volviendo a suceder y la reacción que tenga ante eso, va a ir generando nuestro yo y nuestro no yo, el mundo externo y el yo. Por ejemplo, si el chico tiene hambre, si el bebé tiene hambre, y hay una sensación de calma de ese hambre, el hambre lo va a vivir como displacer, como vimos en psicología, y el acercamiento a la teta y a la leche le va a calmar el hambre o a la leche de madre o a la leche de fórmula, ¿no? Pero en la Argentina nosotros defendemos la lactancia materna todo lo que podemos, ¿no? Y todo lo que las madres tienen deseo de dar de mamar, pero cuando viene esto, calma, quiere decir que hay una sensación de displacer de hambre y una sensación placentera de calmar el hambre. Eso ya va marcando algo del ascenso-percepción. Entonces, ahí aparece una dimensión muy interesante. La teta que me calma, ¿es interna o externa? Porque el hambre es interno o externo. ¿Ven cómo ahí aparece toda evolutivamente una dimensión de entender lo que en psicoanálisis se dio llamar la dimensión del objeto? La teta que me calma, ¿es interna o es externa? Bueno, diría Lacan, ambiceptora, tanto interna como externa. Pero estas experiencias, justamente cuando el bebé tiene hambre y se le da de comer y se sacia, y cuando el bebé tiene hambre y no se le da de comer y se frustra, van a ir armando de alguna manera el Tetris, el rompecabezas, el espacio en donde uno va configurando lo que es el yo, ¿sí? Lo que es el yo, lo que es el sujeto, que no son directamente sinónimos, pero podíamos situarlo así. Entonces la senso-percepción es, el lactante en sus primeros días piensa que la teta es parte de sí mismo a medida que configura, claro, exactamente. El lactante durante mucho tiempo, no solo en sus primeros días, configura que la teta es propia, ¿no? Sino justamente hay una cara que corresponde a la madre y otra al niño. Y de hecho, solamente va a configurarlo como un objeto externo, como un objeto de la pulsión, cuando pueda reunir que la misma teta que lo sacia, que le tranquiliza el hambre, es la misma teta que lo frustra. Entonces, para eso va a pasar bastante tiempo, justamente va a dejar de ser lactante cuando se dé cuenta. Cuando se da cuenta y articula
cognitivamente que la misma teta que lo tranquiliza es la misma teta que lo frustra, deja de ser lactante, ¿sí? Quiere decir, empieza a ingerir otros alimentos. Entonces, damos con el hambre el ejemplo de lo que es una sensación, ¿verdad? La sensación que nos conecta básicamente en primera instancia con el externo. El show acaba de terminar. El artista se va. Bien, chicos, si tienen conversaciones privadas, les pido que se muteen. Si tienen algo para decir a la clase, les pido que se desmuten. Las conversaciones privadas no corresponden a la clase, pero sí todo lo que me quieran decir. Entonces, esta información, esta sensación, tiene que ver con un estímulo, y ahí se configura lo que es la sensación. Este estímulo, vuelvo a decir, puede ser de adentro, paradigmáticamente el hambre, puede ser externo, el frío, por ejemplo, para pensar en algo táctil, el frío, el dolor, digamos, el dolor si algo toca, aprieta, tira, duele. Una pregunta, ¿este reconocimiento de la teta como elemento que lo frustra está relacionado con la... para un poquito porque no sigo la... con la angustia del octavo mes? Sí, muy bien. Exactamente, Camila Esteban, sí. Está relacionado con lo que se da en llamar en psicología del desarrollo la angustia del octavo mes, que tiene que ver con esto y tiene que ver con la separación de la madre. La separación de la madre, podríamos decir que no es únicamente una sensación, una separación que tiene que ver con lo espacial, sino tiene que ver con una separación generando subjetividad, una separación del vínculo pulsional. Entonces sí, tiene que ver con eso. Muy bien, la verdad que muy buena pregunta y muy buenos los comentarios. ¿Cuál sería la diferencia entre sensación y percepción? Pregunta Nahuel. Todavía estábamos en sensación, a lo mejor se deslizó la palabra percepción. La sensación es una unidad de información o de estímulo, la unidad de estímulo o información. Eso es la sensación. La percepción es que esa sensación llegue a la conciencia. Entonces es senso-percepción. De hecho, fíjense, está muy bien hecha la pregunta, que en la misma configuración de la palabra senso-percepción ya está marcado como una relación con el afuera, senso, y con una relación con lo interno, percepción. Entonces tenemos senso-percepción como esa articulación entre lo que viene como estímulo, información. Yo prefiero las dos palabras, estímulo e información, porque en algunos libros aparece como cierta cuestión cognitiva. Yo prefiero llamarlo estímulo o información, que viene de afuera o adentro, y la percepción es la toma de la conciencia. Vos dirás, ¿qué diferencia entre la conciencia y la sensación? Bueno, son cuestiones que tienen que ver con ciertas articulaciones del lenguaje que nos constituyen. Así que vamos a llamar sensación a la unidad de estímulo o información, interna o externa. Y percepción a la corroboración, insight, a veces dicen los libros, que tiene la persona de esto, ¿sí? Y la sensopercepción sería ambas cosas, ¿sí? La relación entre la sensación externa y la percepción en la conciencia. Por ejemplo, puede ser de algo muy placentero, por ejemplo, orgásmico, que puede ser del propio cuerpo, o puede ser como una sensación, sensopercepción muy displacentera, como puede ser también de dentro del mismo cuerpo, el dolor. Uno podría decir que hay sensaciones muy placenteras y sensaciones muy displacenteras. El hambre es displacentero, el calmar el hambre es placentero, la relación de tener que defecar en el momento previo a defecar es como justamente tiene que ver con el aprendizaje que tienen que hacer los niños, es como doloroso, y la sensación de haber defecado es placentera, ¿ven? Ahí aparece todo
todo lo que nosotros constituimos como un mundo interno y externo tienen que ver con los agujeros del cuerpo. Esto nos lo ha enseñado el psicoanálisis. Por eso hay una etapa oral, una etapa anal, ¿sí? Que tienen que ver con las pulsiones. Después Lacan va a agregar a las pulsiones, como ustedes saben, la escópica, que es la pulsión de ver, y la auditiva, que es la pulsión de oír, ¿no? De la dimensión de la voz. Entonces, tienen que ver con justamente esto. Entonces, para la psiquiatría aparece la sensación como el estímulo y la percepción como la percepción como la interpretación de esa sensación que ya es en la conciencia. Bueno, en realidad toda la sensopercepción es una construcción que les decía, tiene que ver con, ¿cuál sería? No. Que tiene que ver justamente con que tampoco nosotros sensopercibimos, no hay una sensopercepción del todo normal, porque es muy importante que en esto de las funciones psíquicas ustedes entiendan que aunque nosotros no tengamos patología de la sensopercepción, no es que todo es normal, siempre hay como una cuestión subjetiva en captar la sensopercepción, entonces escuchamos o vemos lo que queremos. Vieron que muchas veces los padres de la educación o los docentes, ¿no? Educadores dicen, vos querés escuchar lo que quisiste, escuchaste lo que quisiste, o inclusive en las situaciones conyugales, vos escuchás lo que querés, y sí, en general todos, digamos, hay que ser muy amplio y haber hecho una profunda corrección subjetiva, profundo trabajo sobre sí mismo como para estar muy amplio con respecto a lo que se sensopercibe. Bueno, entonces estas sensaciones y percepciones del adentro y del afuera van constituyendo nuestros mundos, el mundo interno y el mundo externo, y tenemos para pensar justamente algo que nos enseñó el psicoanálisis, pero que aparece en los libros de psiquiatría, que es el juicio de realidad, ¿no? El juicio de realidad está pensado desde el psicoanálisis, desde Freud, desde psicología desde algo que Freud pensó para un texto muy antiguo, de Freud, muy primario en Freud, que es el proyecto de psicología para neurólogos, en donde él percibe que si nosotros queremos algo, eso que queremos se llama complejo perceptivo, es lo que queremos, complejo sensitivo. Y lo que vemos afuera, que se corrobora o no con eso que deseamos, es el complejo perceptivo. Entonces, si hay una coincidencia entre lo que queremos y lo que encontramos, hay una identidad de percepción. Y si no hay una diferencia entre lo que encontramos, entre lo que buscamos y encontramos, si el aparato está inhibido y funciona bien, quiere decir inhibido, bien tranquilo, vamos a ponernos a pensar. Si yo busco una lapicera que sea azul y encuentro esta, digo, esta es azul porque marca azul, pero si yo busco rápidamente y encuentro un marcador, digo, no es la lapicera que buscaba. Pero para no alucinar, quiere decir, para que yo no me encuentre necesariamente con el objeto que busco en una realidad que no es tal, porque si no se tiende justamente a confundir el objeto, el aparato tiene que estar inhibido. Y ahí lo que comienza es otro proceso, otra función psíquica, que es el pensamiento. Pero volvamos a la sensopercepción. La sensopercepción, entonces, justamente lo que he explicado hasta ahora, tiene que ver con justamente cierta sensopercepción que podríamos tratar como justamente lo que sería la sensopercepción normal y que tiene que ver con esta compleja situación en donde se plantean las representaciones, que son justamente lo que del mundo impacta en la conciencia y tenemos de ellas una idea que desde la filosofía está planteada y también desde la psiquiatría, tenemos una idea, una representación de la taza, no es que la taza la tenemos en el cerebro, entonces lo que tenemos es una representación de la taza. Esa idea es justamente cómo percibimos la taza, la percibimos de una manera particular y de eso tenemos una representación. Ahí vendría la articulación entre la sensopercepción y el pensamiento, ¿sí?
y la memoria, que es lo que también vamos a articular. Ahora bien, se presentan en la psiquiatría grandes alteraciones de la sensopercepción que podríamos llamar cuantitativas y cualitativas. Esa es la clasificación más habitual que se hace de las patologías de la sensopercepción. Las cuantitativas tienen que ver justamente con que la sensopercepción esté en más, ¿no? Entonces haya un estado vigilante, ¿no? De la persona que está, por ejemplo, en un estado de persecución, esté muy con la atención, como vimos la semana pasada, muy hiperproséxico, y al mismo tiempo, por estar, ven cómo podemos incluir la articulación de la semana pasada, hiperproséxico, quiere decir muy atento, puede llegar a percibir pequeños detalles que otra persona que está más tranquila y no hiperproséxico y no tan perseguido, no capta. Podemos plantear algo en la normalidad misma. De poder, ¿viste cómo me miró? Me miró tremendamente, ¿lo viste cómo me miró? Y otra amiga u otro amigo dice, che, pero no te miró tan mal, lo que pasa es que andás medio perseguida o perseguida. Entonces ahí justamente lo que aparece es que por ahí ese hecho se dio, pero cómo se coincide en el hecho tiene que ver, ven, acá articulamos atención con sensopercepción. Entonces la sensopercepción puede estar, puede haber un estado de hipervigilancia o puede haber, como justamente, y también articulado a la atención que vimos la semana pasada, puede haber como un juego justamente de pensar que está, digamos, haya un trastorno mental o un trastorno físico que justamente tenga que ver con la abolición de la sensopercepción, que incluye, que ven que se articula con lo que habíamos planteado de la conciencia, si el paciente está lúcido o vigil, si está confuso, si está soporoso, si está alucinado, si está en coma, digamos, como también consciente, digamos, ahí mezclé una de la sensopercepción, pero vamos a decir las cuestiones de la conciencia. Vigilo consciente, ¿no? Confuso, soporoso, si está justamente en una gran confusión mental o en coma, ¿sí? Entonces ahí tienen ustedes las alternativas de cómo la conciencia se articula también a la atención y se articula a la sensopercepción. Sí, estos serían los cuantitativos, Pedro. Los cuantitativos serían, siempre que hables de cuantitativos en psiquiatría es en más, hipervigilantes, o en menos, la abolición de la sensopercepción, que se articularía muchísimo con la articulación de la hipoprosexia o aproxexia, que se articula con la atención. Entonces, ¿en qué patologías ustedes pueden ver esto? ¿En qué patologías de médicos generalistas pueden ver esto? Pueden verlos en trastornos del sistema nervioso central, pueden ver en toxicologías, accidentes, en trauma. Entonces, la sensopercepción acompaña, digamos, tiene como condición a la atención. ¿Ven? Como por algo le dimos de esa manera, le estamos dando de esta manera las funciones psíquicas. Una condición de la sensopercepción es que haya atención y se pueda focalizar. Entonces, que el paciente esté con una sensopercepción disminuida, abolida. Y hay trastornos cualitativos, los grandes trastornos cualitativos de la sensopercepción en psiquiatría. ¿Cuáles son? Bueno, vamos a plantear dos grandes, sobre todo uno, pero vamos a plantear dos trastornos de la sensopercepción cualitativa, que son las ilusiones y las alucinaciones. Esas son las dos grandes, digamos, problemas que se plantean en la sensopercepción. ¿Cuáles son los trastornos de la sensopercepción? ¿Qué es la ilusión? La ilusión es la deformación del objeto que se está percibiendo. Por ejemplo, puedo tener la taza y decir, ay, vos es que en un momento la vi y pensé que era el lugar donde el portalápices, que también es una taza blanca, pero en un momento me hizo acordar a eso, digamos, está el objeto,
para la ilusión, y hay un trastorno que es ver con cierta deformación eso que existe como tal, como ese objeto. Entonces, la ilusión es un trastorno de la sensopercepción que se deforma la representación que se tiene del objeto existente, ¿sí? Eso es la ilusión. Y aparece, que les diría, en la vida cotidiana, muy frecuentemente, en donde lo que predomina es lo que queremos ver y no lo que vemos. ¿Y qué característica tiene la ilusión? En general, justamente la ilusión tiene la característica que es un trastorno de la sensopercepción, pero rápidamente o no tan rápidamente, porque lleva un grado de frustración, es corregible. Alguien le dice, che, ¿qué estás haciendo? ¿Estás tomando en mi vaso? Ay, pensé que era el mío, te juro que lo vi igual, o no sé qué, ¿no? O esa remera es igual a la que yo compré, no ves que tiene, tenés razón. Ahí, digamos, corrigen. Hay una corrección rápida, existe el objeto externo, sobre el objeto externo se pueden proyectar situaciones que no corresponden al objeto externo, pero en general se corrige y no es autorreferencial la ilusión. Es una expresión de deseo que de alguna manera altera la percepción del objeto tal y cual es. Es típica del amor, por ejemplo, ¿no? Uno puede ver al enamorado o a la enamorada linda, hermoso, yo qué sé, de tal o cual virtud, y en el estado de enamoramiento, y después uno sufre una desilusión, se podría decir. Ven que en la palabra desilusión lo que aparece es un componente más realístico que un componente más desiderativo. Realístico es de la realidad, desiderativo del deseo. La ilusión tiene que ver con está agregado al objeto del deseo. Sin embargo, hay otro gran trastorno de la sensopercepción que denominamos alucinación. Tanto en castellano va sin H y en francés y en inglés va con H. Alucinación y hallucination. ¿Qué es la alucinación? Ese gran capítulo de la psiquiatría. La alucinación es lo que dieron a llamar los psiquiatras, y acá lo marqué porque no me acordaba que había sido Esquirol en 1837, lo recordé preparando la clase, que es en 1837, ¿se acuerdan que Esquirol era discípulo de Pinel, ¿no? Si no lo dije, lo digo ahora, quien define por primera vez que se trata de qué son las alucinaciones. Se trata de percepciones sin objeto, esto es, que no existen elementos en el mundo exterior que puedan realmente provocarlas. Quiere decir, es como si yo ahora tuviera la alucinación de que acá, al lado mío, está hablándome, no sé, ¿quién quiere que les diga? A ver, alguien que a uno le pueda gustar, que me esté cantando Frank Sinatra. Freud, muy bien, mirá cómo me interpretó el deseo. ¿Cómo le va, doctor Freud? ¿Cómo anda? Ay, sí me taré un poquito cuando tuve que decir el proyecto de psicología para neurólogos. Usted me podrá disculpar. Entonces dirán ustedes, ¿qué le pasó a María Clara? ¿Se volvió loca o expresa mayormente su locura? Bueno, entonces, ¿qué tiene que ver con eso? Justamente algo en donde se interactúa como si el objeto existiera. Es todo un tema en la filosofía, es todo un tema en la psiquiatría, es todo un tema en el psicoanálisis, pensar la inexistencia o no del objeto. Pero la alucinación es el trastorno en donde se percibe sin objeto. Hay percepción, hay sensopercepción sin objeto. ¿Y cómo se entiende este trastorno de la sensopercepción? ¿Cómo se clasifica? Se clasifica justamente de una manera particular que tiene que ver con los sentidos y que tiene que ver también con construcciones que hemos dicho, con representaciones. Entonces, ¿cómo pueden ser las alucinaciones cualitativamente? Ya la alucinación es un trastorno cualitativo. ¿Y cómo se clasifican las alucinaciones? Auditivas, olfativas, táctiles y sobre todo auditivas. Auditivas. Vamos a ver por qué tiene tanta importancia la
la alucinación auditiva. También hay otras alucinaciones como las táctiles, las senestopáticas y las sinopáticas. Ahora se los voy a escribir para que lo vean porque si no siempre se arma quilombo con esas palabras. Pero ahora vamos... escúchame, las podés, no sé quién está las podés escribir ahí, alucinaciones, justamente vamos a escribir, esto sí que les voy a pedir que lo escriban, justamente auditivas, visuales, olfativas, gustativas, táctiles, senestopáticas, movimientos, ¿no? Son unas grandes... y vamos a ver otras como por ejemplo extracampinas, etc. Vamos a empezar a ver las alucinaciones auditivas. Como nos han enseñado desde siempre nuestros profesores de psiquiatría, nuestros maestros de psiquiatría, y aún hoy en los libros más actuales aparecen, toda alucinación, digamos, que tiene que ver con el ver, toda la alucinación que tiene que ver con justamente visual. Dije que iba a empezar por las auditivas, no voy a empezar por las visuales, perdón. Por las visuales, toda alucinación visual tiene que descartarse, en primer lugar, un trastorno orgánico. También en los libros más actuales de psiquiatría, en lugar de decir orgánicos, como nos enseñaban a nosotros, dice que no sea un trastorno primariamente psiquiátrico. Voy a abrir la ventana un instante. Las alucinaciones justamente que tienen que ver con la visión, veo, por ejemplo, veo a mi papá que, es como si lo estuviera viendo, ya el cómo les hace pensar que no es una alucinación, porque es cómo. Y vi a mi papá, lo vi entrar, y tienen que pensar o que es orgánico, o que es un estado tóxico, o del sistema nervioso central, digamos, o es una histeria, ¿sí? Esto de ver al otro, de ver al otro, de ver una imagen, de verse, tiene muchísimo que ver, o con estados tóxicos, traumáticos en el medio interno, o tiene que ver con una normalidad histérica, ¿se entiende? De ver al otro. ¿Por qué? Porque es una expresión de deseo. ¿Cómo me gustaría verlo? Mira, entré a ver a mi nene al colegio y me pareció verlo en la primera, que estaba en la bandera. Bueno, le pareció. Quiere decir, catatínica, es una alucinación, ya no tiene que ver con, está entre la ilusión y la alucinación. Cuando la alucinación visual es tal que, hola papá, no sé qué, hola mamá, bla, 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 lo que tienen que pensar es si no hay una lesión del sistema nervioso central o un trastorno orgánico o tóxico, ¿sí? Después vamos haciendo esta salvedad de justamente de las que tienen que ver con la visión, las visuales, y vamos a pasar a las auditivas. Las auditivas son las alucinaciones paradigmáticas centrales de la psiquiatría. Son las alucinaciones que tienen que ver con una percepción, ya sea de ruidos o palabras que se perciben como dichas. Pueden ir las alucinaciones auditivas desde un zumbido, desde un acúfeno, percibo como un silbido, percibo como el silbido de una fábrica, como el ruido de un avión, ¿no? No sé, hay un avión, apagá ese ruido, el paciente interno, ¿no? Apaguen ese ruido, los grillos me siguen, porque en general las alucinaciones auditivas son muy desagradables, son, digamos, alucinaciones que tienen que ver con con una impronta, el paciente se siente muy invadido por el afuera, no puede diferenciar el adentro del afuera, y justamente lo que dice es, lo oigo afuera, apaguen el ruido de esa máquina o paren las voces. Entonces,
pueden ser justamente de sonido o pueden ser de voces habladas. Se llaman de voces justamente de la articulación, se llaman audiomotoras. ¿Por qué? Porque inclusive hasta el paciente repite lo que las voces le dicen y uno lo puede ver justamente en la palabra articulada, en cómo mueve la boca. Por ejemplo, entonces uno no oye lo que dice, pero sí oye, sí ve cómo el paciente mueve la boca. Esas alucinaciones auditivas, que básicamente las más importantes son las de la palabra articulada, que se llaman justamente que la expresión máxima es lo verbomotor, porque hasta hacen mover la boca del paciente, son patognomónicas de los trastornos psicóticos disociativos y particularmente de la esquizofrenia. Se habla, cuando uno es hablado, necesito que repitas esto último. Sí, cómo no. Indira, las alucinaciones auditivas con palabra articulada, cuya máxima expresión es la alucinación verbomotora, digamos, que la escucha y que al mismo tiempo le hace mover la boca, esa alucinación auditiva es patognomónica, típica de los trastornos psicóticos más importantes que se describen en la psiquiatría y particularmente de la esquizofrenia. ¿Cómo se oye esta palabra articulada? En general, ¿cómo puede ser situaciones que han descrito los psiquiatras de manera maravillosa, como palabras insultantes, puta, cornudo, maldito, cornudo, burro, gorda, mirá cómo mueves las caderas, me acuerdo de un paciente en el hospital, mirá cómo te miran, pueden ser imperativas, matate, matalo, tirale, quemalo, siempre son de un orden muy intrusivo. Profe, eso de mover la boca, ¿no puede ser un diálogo interno? Sí, si yo estoy estudiando para ustedes y digo, ay, Bloiler dice que la identificación de un grupo de sensaciones mutantes, sí, puede ser un diálogo interno, pero ¿saben cómo dice Lacan? ¿Cuándo diferencian ustedes? ¿Cuándo están en presencia de una alucinación verbomotora y no? Cuando ustedes pueden interrumpir, el diálogo interno se interrumpe. Julián, ¿no? Julián, no sé si Julián Reis, dice acá. Julián Reis. Podés verlo cuando, si es diálogo interno y vos estás cantando una canción o diciendo qué pelotudo tremendo, y viene alguien y te dice, ¿qué pasa? No, nada, no estaba diciendo nada. Interrumpís inmediatamente y te conectás con la realidad. Profe, ¿puede ser que se produzcan alucinaciones relacionadas con más de un sentido? Sí, muy bien. Como en la película del cisne negro que se veía ella misma y su propio reflejo. Muy bien preguntado, Agustina Nielsen. Sí, muy bien. Esas alucinaciones mixtas se llaman como la figura de la retórica, sinestésicas. Sinestésicas quiere decir mezcla de figura retórica. ¿Te acordás que era, por ejemplo, para la retórica es un negro trueno? Ya que dijiste cisne negro, ves como la asociación me quedó, y ahí aparecen justamente sinestésicas. Se escribe S-I con S, sinestésicas, es igual que la figura de la retórica. Sinestésicas las dos veces con S. A ver, bueno, ahora Mercedes Ramos pregunta, ¿la alucinación auditiva es patognomónica de trastorno psicótico o esquizofrenia solo cuando mueve la boca o también cuando la persona escucha voces sin mover la boca? No entendí bien eso. No, es patognomónica, bárbara la pregunta también. Primero que están las alucinaciones mixtas, para contestarle a la anterior pregunta, Agustina, que son las sinestésicas, que son la mezcla. Ahora lo vamos a ver en los cuadros, y esto lo vamos a seguir viendo todas las clases. Esta es
esta es la primer clase que es muy importante para plantear esto, pero lo vamos a seguir viendo, no crean que hoy solo vamos a ver esto. Esta es la primera vez que nos estamos acercando al tema, porque es un tema muy interesante, muy complejo, y que tiene que ver muchísimo con el entendimiento de lo que es la subjetividad humana, muchísimo. Entonces, primero que hay alucinaciones mixtas que se escriben con S, se llaman sinestésicas. Digo porque hay otras que se escriben con C, que se llaman sinestésicas también, pero es de movimiento, que es de kiné. Las que van con C son de movimiento, sinestésicas. Y las que son mixtas van con S, que implica, si alguien, podés escribirlo, Bárbara o María Marta o Candela, que estén por ahí, o Adriana, alucinaciones sinestésicas con C son las de movimiento. Y las sinestésicas con S son alucinaciones mixtas. Ahora las escribo. Entonces, vamos ahora a la pregunta. ¿Las alucinaciones auditivas son típicas de la esquizofrenia, sean verbomotoras o no? Lo que sí tienen que ver es con la palabra articulada. No es lo mismo estar con una alucinación que parece un acúfeno, con voces que te dicen, soy la mujer de Dios, siempre fuiste ladrona, fuiste vos. Voy a tomar una gran clasificación de Kurt Schneider, que plantea los trastornos primarios de la esquizofrenia, a lo que le vamos a dedicar toda una clase, en donde dice que las voces son acusatorias, son justamente, mandan, obligan al sujeto a hacer eso. Inclusive hay voces dialogadas, se llaman voces dialogadas. El paciente escucha como una y otra voz y uno lo ve que por ahí no habla, no hace la expresión verbomotora, pero hasta en el movimiento de los ojos es como si hiciera un nixtamus, y uno ve que está. ¿Qué sucede cuando uno le dice, porque la pregunta es, ¿escucha voces? Los pacientes que saben que tienen que responder que no, porque antes eran internados, ahora no son ni atendidos, antes eran internados, ahora no son ni atendidos, dicen, no, pero a veces el paciente dice, uno le pregunta, ¿escucha muy fuerte la voz? No, muy fuerte no. O son voces de adentro y de afuera. Las alucinaciones auditivas, verbales. Las verbales son las que no mueven la boca. Verbomotoras son las que mueven la boca. Las alucinaciones auditivas, verbales, son típicas de los trastornos psicóticos disociativos y de la esquizofrenia. La verbomotora es patognomónica, ¿sí? Que es cuando llega a mover la boca. Entonces, alucinaciones verbales porque son palabra articulada, ¿sí? Alucinaciones auditivas verbales, con voces en general imperativas o insultantes para el propio sujeto, o a veces voces que interactúan entre sí. Es muy interesante ver esto. Todos los que hemos hecho psiquiatría y hemos hecho tratamiento con pacientes psicóticos y lo seguimos haciendo, vemos cómo esto acontece y lo importante que es poder diagnosticar esto como para poder intervenir de una manera medicamentosa en esta situación, porque esto lo que está evidenciando, hasta que se demuestre lo contrario, es un brote esquizofrénico, ¿sí? Esto me parece que es muy interesante, que ustedes, muy importante que ustedes lo tengan. A ver, alucinaciones sinestésicas. Muchas gracias, Barbie, muchas gracias. Ahí ven cómo está escrito, sinestésicas. Sí. María Clara, no, quería aclarar una cosa chiquitita por cómo está solamente por cómo está en el beta, que en el beta te pone las cinéticas del movimiento, las sinestésicas que tienen que ver con el cuerpo y los órganos del cuerpo, así lo pone el libro, el beta, pero entiendo que está diferente en otras, pero porque justo ellos tienen el beta ahí en la bibliografía. Y tienen beta y maritime. Y maritime tienen este año, Barbie, perfecto. Muy Sí. bárbaro. Una cuestión, Barbie, vamos a dar un ejemplo, y María Marta también, digo porque a María Marta es con la persona que más. Vamos a dar un ejemplo de las sinestésicas con C, las de movimiento. Hay todo un tema de me mueven el cuerpo, siento que me tiran el hombro para atrás,
siento que me están decapitando la cabeza. Entonces, esas alucinaciones justamente tienen que ver con el movimiento, pero también tienen que ver con órganos del cuerpo, en el sentido de que el paciente, el sujeto, se siente maniobrado por las voces y maniobrado desde afuera. Ese conjunto alucinatorio que se llama aparato de influencia fue descrito por un gran psiquiatra francés llamado Clérambault, que fue el maestro de Lacan. Clérambault fue el gran maestro de Lacan en psiquiatría y describió lo que se llama el gran, digamos, aparato de influencia, digamos, un aparato de influencia que marca justamente, que el paciente es movido, trasladado, digamos, es impresionante poder verlo. Hay situaciones tremendas en donde el paciente entra en tremenda desesperación, y hay que asistirlo, ¿sí? Porque ahí se ve francamente la pérdida de la libertad del paciente para poder decidir, estar tranquilo, se ve invadido, se ve arrasado en su libertad personal, ¿sí? Voy a buscar un libro que les voy a... Sí. Este libro, este libro, acá lo ven, se llama Automatismo Mental, y acá ven el nombre de Clérambault, justamente. Está puesto porque dice paranoia, que es el otro tema, ¿no? Pero automatismo mental, y acá lo ven de Clérambault, este automatismo mental es justamente un trastorno sensoperceptivo en parte, en donde se ve claramente que el paciente, el sujeto, deja de estar en uso de su libertad personal como para poder percibir, y el mundo lo invade. El mundo, por la alucinación auditiva, básicamente lo invade. También por el cuerpo. Es como rápidamente uno empieza a explicar auditiva y termina explicando sinestopática o sinestesia, porque justamente aparece esta combinación. Por eso me pareció muy interesante la pregunta de la estudiante. María Clara. María Clara. Sí, por ahí esto que vos mencionabas ahora, introducías lo del aparato de influencia, es muy importante que ellos lo vayan pudiendo percibir en diversidad de fenómenos, no solo se ve en la sensopercepción, en la ideación, y también, digamos, en lo que implica la evaluación del paciente y la necesidad de asistirlo, por la conexión que la invasión de esos fenómenos tiene muchas veces con la precipitación de actos que son muy peligrosos para el paciente, digamos, ¿no? Cosas que el paciente puede hacer, digamos, invadido por esos fenómenos en el intento de aliviarse, en el intento de librarse de esa invasión, que es a veces a nivel del pensamiento, ¿no? de la invasión en el plano del pensamiento, o de sensaciones corporales, pero uno lo ha visto muchas veces en la guardia, cuando el paciente es traído posterior a haber hecho alguna cosa como lastimarse severamente o tirarse de algún lado, digamos, en pos de librarse de esa invasión de fenómenos. Por eso es muy importante que cuando uno escucha algo de esa posición en el paciente, cuando se expresa, uno entienda que eso nos da la pauta de la necesidad de la intervención. Es algo grave, es algo importante que requiere que un médico intervenga. Y digo un médico, porque hay que medicar. Digo un médico, digamos, María Marta, que acaba de hablar, es psicóloga, fue residente, un excelente residente del hospital de Necochea, fue jefa de residentes y fue instructora de residentes en el IGA, ¿no? Fue una excelente instructora de residentes del IGA. Y lo hemos visto en nuestra práctica hospitalaria y sabemos, y muchas veces ustedes como médicos van a ser solicitados en la guardia por algún colega psicólogo, por algún colega, vení, ¿no? Y bueno, que lo vea el psicólogo. No, porque en esos momentos hay que saber muy bien cómo se interviene y qué se medica. ¿Se entiende? Entonces hay cosas que justamente ahí se ve verdaderamente
cuándo funciona la interconsulta, cuando uno se da cuenta que hay cuestiones que no puede delegar. La interconsulta es saber cuándo uno puede estar con el otro, e interactúa y le pide saber al otro, y la interconsulta también funciona cuando uno no delega lo que es indelegable, lo que es absoluta responsabilidad de cada uno. Y esto es muy importante que ustedes lo sepan, en todas las especialidades, en esta también. Vamos a dar, vamos a dar un ejemplo, por ejemplo, de cuando el paciente viene la familia, que lo pueden ver en la guardia, lo pueden ver en la salita, en el consultorio, vienen y dicen, no, estuvo muy depresivo, porque en general la palabra depresión recubre todos los trastornos psiquiátricos para la gente. Entonces dice, estuvo muy depresivo, estuvo 3 días con la radio, ahora diríamos con el celular, porque no sé que la gente tiene radio, no. Estuvo con la radio, antes lo decían así, ahora diríamos con el celular, 3 días sin salir de la habitación tirado en la cama. Yo entiendo que ahora todo el mundo está con el celular todo el tiempo en la clase, no voy a decir que están alucinados, pero esto de ponerse un ruido muy, muy fuerte en la oreja y estar durante muchos días, a veces sin comer, sin bañarse, sin hacer pis, ¿se entiende? Tiene que ver con justamente tratar de calmar el ruido que se alucina con un ruido real. Otras veces lo que se ve es que se tapan la cabeza de una manera particular o las orejas, eso también se ve como para impedir que estas alucinaciones lo tomen, ¿sí? Entonces, este es un punto muy importante. Hay fenómenos que uno puede ver de cómo irrumpe, es una irrupción, es una ruptura de la subjetividad, la alucinación. Es tremendo, es uno de los fenómenos, estos fenómenos que aparecen en el episodio psicótico agudo, ¿no? Lacan, que los dio en llamar fenómenos fecundos, porque él decía, porque a partir de un caso que trabajó Freud, que se llama Schreber, en el caso de Schreber lo que veían era que le decían, por ejemplo, las voces le decían, anda puto, completá la frase. Entonces, el paciente se ve obligado a, por ejemplo, decir, ¿no? Esto está literal, Dios es malo. Por ejemplo, yo atiendo a un paciente que tenía voces que lo obligaban a completar las frases, y en su momento de brote, lo que él tenía que decir es que Dios era puto. Entonces, en ese momento, él no quería decirlo, pero tenía que decirlo porque si no, moría la madre. Entonces, Dios era puto. Y él lo que hacía, es lo que explicó María Marta, para salir de esta situación, se arrodillaba, se daba la cabeza contra la pared, y en el momento del brote, lo que hizo en su momento fue tal el brote que tuvo con este tipo de alucinaciones, que de tanto tratar de sacarse, porque también tenía una alucinación que es que se le parte el ojo, ¿no? Entonces, que es corporal. Ahora vamos a ver ese tipo de alucinaciones. Tanto se tocó uno de los ojos que hizo una panoftalmitis. Entonces vean el estado, ¿no? Uno puede decir, ¿es lo habitual? Por ahí lo habitual lo vamos a llamar psicosis ordinaria, yo se los voy a explicar después, que es psicosis que pasa más inadvertida. Pero estos casos, hay de estos casos se ven, estos casos sirven para que ustedes entiendan y sepan diagnosticar estados graves en psiquiatría, y también para que ustedes puedan entender, ahora leo lo que aparece en el chat, y lo que también nos permitan entender cómo otros estados que no son tan graves podemos trabajarlos a partir de esta comprensión de la cosa. Las alucinaciones auditivas, dice Mercedes Ramos. Y otra que no entendió lo que es el complejo de influencia, sí. Ahora bueno. Automatismo mental se llama. Bueno, las alucinaciones auditivas y el trastorno psicótico o esquizofrenia pueden ser causadas por alguna droga, fármaco que el paciente haya consumido, o siempre es algo orgánico. Vamos a llamar psiquiátricamente primario lo que no es orgánico. Entonces, psiquiátricamente primario es lo que no es ni del sistema nervioso central, ni lo que es tóxico, ni medio interno, ni nada por el estilo. Es primariamente psiquiátrico. Las alucinaciones
en general, como están en los libros más actuales que llaman psicodélicas, las alucinaciones producidas por las drogas en general no son verbales, mucho menos verbomotoras. Son en general ilusiones y alucinaciones, pero sí, puede verse en estados, justamente, voy a leer una definición que encontré por acá, justamente que me causó mucha gracia, de alucinaciones psicodélicas, dice, constituidas por formas espiraladas, geométricas, de colores, generalmente brillantes, dado por el LSD, pero ven que lo que predomina es lo visual, no lo auditivo, ¿se entiende? Así como yo les digo que lo visual puede corresponder a lo tóxico, si el paciente dice, no sé, me hablan, no, cállate, o porque por usted no va a traer el paciente, hola, buenas tardes, ¿qué tal, doctora, cómo anda? Sí, vengo por las voces. A veces lo hacen, ¿eh? A veces lo hacen, pero otras veces entran traídos por los familiares en un estado de excitación psicomotriz y justamente lo que dicen es, no, apagar la radio, que no me hable más, que no me hable más, que no me grite más, basta, que no me ordene más. Bueno, entonces ustedes tienen que inferir que tiene alucinaciones auditivas. Bueno, estamos 11:05 y estamos por las auditivas, como no podía ser de otra manera. Vamos a hacer un... Ustedes se quedan ahí, yo intervengo acá para a los efectos del YouTube, ¿sí? A ver...